Bien, le doy la bienvenida, espero que este video se vea mucho mejor de lo que se veía el anterior. Me toca hoy hablar sobre el contenido, ¿no?, de la próxima evaluación. Quiero que ustedes recuerden lo siguiente. Nosotros hablábamos sobre lo que era el derecho, ¿no? Si bien es cierto, no arribamos a un concepto estricto, porque ya sabemos a esta altura, hasta la cuarta sesión que vamos a tener ya, que es imposible estructurar, ¿no?, o conceptualizar lo que es derecho. Lo que sí podemos arribar es ciertas corrientes de pensamiento en las cuales nos enseña, ¿no?, cómo, según su punto de vista, según su visión, como corrientes de pensamiento, eh, evalúan o señalan cuándo una norma es válida. Es así que hemos conocido, por ejemplo, el tema de el justnaturalismo, la corriente de pensamiento del positivismo y el realismo jurídico. Es así que nosotros conocimos, por ejemplo, lo que nos dice la pirámide de Hans Kelsen, que está dentro del material subido en la página, ¿no?, en el Blackboard. Ustedes lo pueden ubicar en la página, la pirámide de Hans Kelsen. Bueno, que se resume, ¿no?, que esta norma que está abajito, ¿no?, que puede ser una ordenanza municipal, se encuentra validada con una norma superior llamada Ley Orgánica Municipal, por ejemplo. Y dicha Ley Orgánica Municipal se encuentra validada por la Constitución. Y finalmente, para poder validar su propia pirámide, Hans Kelsen, este jurista austriaco, logra crear esta norma hipotética fundamental. ¿Ok? Ahora, para el positivismo jurídico, ¿no?, la norma es válida siempre y cuando se encuentre validada por una norma superior. Nada más. No hay una dualidad, sino un monismo jurídico. En cambio, el naturalismo no niega ni está en contra del positivismo. Dice, estamos de acuerdo, ¿no? Pero para que la norma sea válida, es necesario que no atente con la ley natural, con la ley. Por ser persona hay ciertos derechos y que no atente contra dichos derechos. Por ejemplo, no podemos hacer una norma positiva si atenta con la dignidad de las personas. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Porque la dignidad humana es uno de los derechos o pilares estructurales de todo y de muchos más derechos. No podemos hacer una norma que atente con la libertad, ¿no? Son derechos fundamentales, que no se declaran, sino que se reconocen. Y es nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico que logra proteger y amparar a través de acciones constitucionales para poder amparar dicho derecho. Por ejemplo, una acción constitucional de protección. Entonces, desde ese punto de vista, el naturalismo es un dualismo jurídico porque, claro, reconoce la ley positiva, pero no puede transgredir la ley del hombre, la ley natural. Finalmente, hablábamos sobre el realismo jurídico, y dicho realismo jurídico señala que la norma va a ser válida, la ley positiva, por ejemplo, va a ser válida siempre y cuando la sociedad la valide. Y se colocaba el típico ejemplo del cheque a fecha. El cheque a fecha que jurídicamente no existe, es una costumbre. Pero esa costumbre es válida, a pesar de que no está, está escrita, ¿no? Pero si me dan un cheque a fecha para mañana, para fin de mes de abril, por ejemplo, y lo quiero cobrar mañana 1 de abril, ¿me lo pagan? Por supuesto me lo pagan. Pero la persona que me dio un cheque a fecha nunca más va a contratar conmigo. Entonces, claro, no hay una sanción punitiva, pero sí hay una sanción social, sí hay una sanción dentro de una relación comercial, por ejemplo. Entonces, cuestión interesante.
Cosa distinto es cómo se clasifica el derecho. Y el derecho se puede clasificar tanto como un derecho objetivo, un derecho subjetivo, un derecho público, un derecho privado. Y por lo tanto, los derechos objetivos, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿qué son? ¿No? Por cierto, un derecho objetivo es el que está escrito, ¿no? Y por lo tanto, uno se pregunta si el derecho objetivo se reconocen o se otorgan. Por lo tanto, vamos a señalar que el derecho objetivo se otorga en el sentido de que, atendido que ya existe o se dice que se reconoce y que se estaría admitiendo la preexistencia del derecho subjetivo. Por lo tanto, el ordenamiento solo tendría que reconocer lo que ya existe. Y sin embargo, los positivistas, a propósito de esta corriente de pensamiento, dicen que los derechos subjetivos no existen. Creen un humanismo jurídico, ley positiva y punto. Eh, y por ello que los positivistas dan un marco normativo. ¿Eh? Y mientras esté dentro de ese marco normativo, pueden hacer lo que se le ocurra. Y es por ello que hay un principio rector que se sustenta en el derecho civil chileno, que es el principio de la autonomía privada o del principio de la autonomía de la voluntad. También en diferentes ramas conocido como principio de la libertad contractual. Y esto se funda en dos grandes artículos del Código Civil al respecto del artículo 1545, que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Es así también que el artículo 1560, que nos señala claramente, conocida la intención de los contratantes, estará a ella más que a lo literal de las palabras. Entonces, eso quiere decir que cómo nosotros vamos a entender esta hermenéutica legal, esta interpretación de un contrato, que hay que atenderse a la voluntad de las partes, a la intención. Por lo tanto, tenemos tres grandes herramientas teóricas fundamentales que constituyen en principio la autonomía de la libertad. Uno, y que hay que agregar, por cierto, es la renunciabilidad de los derechos, estatuida en el artículo 12, que dice que se podrán renunciar los derechos con tal que solo miren el interés personal del renunciante y no esté prohibida su renuncia. En dos palabras, aquí uno podría llegar a decir, usted haga lo que quiera y como quiera, pero debe respetar los límites legales. Por lo que es una concepción filosófica liberal, porque privilegia al individuo por sobre lo colectivo. Eh, dentro de ese punto de vista, nacieron ciertos derechos, como por ejemplo, derechos de trabajo, derechos de seguridad social, y todas estas ramas que vamos a ver ahora se van clasificando en lo que se conoce como derecho público o derecho privado, ¿no? Y antes de eso, nosotros tenemos un derecho internacional, un derecho nacional, y dentro del derecho internacional, nosotros tenemos un derecho internacional además que es público o privado dentro de la clasificación del derecho. Y también tenemos un derecho nacional que encontramos un derecho público y un derecho privado. Las ramas del derecho público se clasifican además en derecho administrativo, en derecho procesal, en derecho penal, en derecho constitucional. Todas esas ramas dicen relación con el derecho público, ¿ya? Finalmente está el derecho privado, que encontramos el derecho civil, el derecho comercial y el derecho laboral. Aclarado esto, tenemos que seguir avanzando dentro del contenido del plan de la asignatura, por cierto, y hemos llegado, ¿no? Al siguiente análisis y retomando, ¿no? Eh, porque, porque si ustedes se colocan a pensar, ¿no? Porque uno quiere razonar de la materia, ¿ah? No basta que yo te diga, estudien de la página 1 a la 50.
Quien no se sepa todas las páginas no aprueba el ramo. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene eso? Profesor, es que he ordenado y me permite a mí tener una estructura en mi estudio. Claro, materia pasada, materia olvidada. El próximo año no va a recordar nada. Pero no me cabe duda que los ejemplos que damos en clase, que el análisis, ¿no? Que tratamos, ¿no? De elevar esta categoría a un rango superior, a una educación terciaria, ¿no? Eh, va a lograr que ustedes tengan una experiencia significativa en el aula, ¿no? En el aula virtual, por de pronto, que es tan a veces complejo trabajar. Bueno, en relación, ¿no? A todo lo que nosotros estamos conversando, los derechos del trabajo, por ejemplo, el derecho de seguridad social, no pueden seguir operando frente a una matriz teórica del derecho en el sentido de que el, cuando nosotros hablamos de una teoría o una matriz del derecho teórica, el derecho laboral de los trabajadores, por ejemplo, no puede contratar lo que quieren y como quieren. No hay una autonomía de la libertad ahí. O sea, en el hecho de trabajo es el Estado que interviene en ciertos contratos, por ejemplo, cuando se quiere contratar extranjeros. El Código Laboral dice, bueno, usted puede contratar un porcentaje determinado de extranjeros, pero no puede exceder, por ejemplo, del 15-25%, por ejemplo. Y por lo tanto, el 85% deben ser chilenos. ¿Te das cuenta? Entonces, es ahí que el Estado interviene en el derecho laboral y por lo tanto dicha autonomía de la voluntad se ve bastante restringida en lo que se conoce como derecho público. ¿Ah? Por lo tanto, el derecho laboral, los trabajadores, como te comento, tienen además derechos que son adquiridos por ciertas habitualidades dentro del contrato de trabajo. Eh, entonces, la visión filosófica individualista del derecho privado, digamos, que se puede hacer todo con tal que no sea contra la ley, la moral y la buena costumbre, en el derecho laboral no es así, ya que esta privilegia al trabajador, al individuo, ¿no? Al sujeto, como un ente social. ¿Ah? Es decir, que la sociedad es un contrato y por lo tanto el Código Civil chileno es un contrato y lo que hace es poner un marco normativo, pero obviamente se le denominó una cuestión social. ¿Ah? Pero la pregunta ¿es tan malo el derecho privado, no? Para nada, porque cada uno de los derechos, como vamos a ver, satisface ciertos fines, ¿no? Y satisface ciertas funciones del derecho, ¿ok? Por ejemplo, podemos señalar eh, o podemos plantear una interrogante, ¿no? Un interrogante de cuáles son los fines, por ejemplo, cuáles son las funciones del derecho. ¿Ah? Antes de pasar al derecho anglosajón y el derecho continental que nos toca ver, vamos a hablar un poquito de esto. Los fines son objetivos, ¿no? Son los fines, a mi parecer, la justicia, la solidaridad, el bien común, por supuesto, la seguridad jurídica, ¿no? La paz social. Son todas estas funciones de nuestro derecho, ¿no? Uno dice, profesor, entonces derecho no es lo mismo que normas, por supuesto que no. Nosotros no somos escuelas de leyes, somos escuelas de derecho. El derecho se vive. El derecho es una ciencia inexacta, por cierto. Y por lo tanto, es una definición totalmente polifémica. Entonces, encontramos, ¿verdad? Frente a todo lo que estamos conversando acá y retomando, para que no se me pierdan, los fines del derecho o los objetivos, ¿no? ¿Cómo no hacer la justicia?
o la solidaridad, el bien común, la seguridad social, la paz social. Entonces, ahora, distinto es tu concepción de justicia a la concepción de justicia de otra persona. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que la justicia es buena y la justicia debe lograr ese fin. Ahora, ¿qué es lo que justicia? Volvemos, volvemos, ¿no?, a la interrogante, la problemática de definir lo que es justicia. Lo que sí te voy a decir es lo siguiente. A mi parecer existen dos tipos de justicia que aplica el juez. Una justicia formal y una justicia material. La justicia formal es aquella, aplicar la norma jurídica a una conflictividad. Pero la justicia material es alcanzar ese principio superior de justicia. ¿Ya? Te coloco un ejemplo. La compensación económica. La compensación económica es una institución, chiquillo, que se ve al respecto del artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil en Chile. Y la compensación económica es la que tiene la mujer, el hombre, que se dedicó a las labores propias de la casa, del hogar, o al cuidado de los niños, de las niñas, y no pudo ejercer una profesión u oficio. Oficio, vender sopaipilla en la calle, vender café en la calle. Profesión u oficio. O sea, no es necesario ser arquitecto, ingeniero, profesor. No es necesario. Profesión u oficio. Y que no pudo ejercer dicha profesión u oficio por tener que dedicarse a las labores propias del hogar, al cuidado de los niños. O lo hizo en menor medida. O sea, en vez de salir a trabajar todo el día, tuvo que trabajar media jornada. Y tuvo que trabajar media jornada atendido de que estaba encargado, ¿no?, de el cuidado de la casa, del hogar, o el cuidado, ¿cierto?, de los niños. Profe, pero eso se coloca de acuerdo entre las propias parejas, pues, o sea, las parejas deciden si toman esa decisión. Estamos de acuerdo, pero distinto es cuando existe un divorcio o una nulidad, ¿no? Lo que puede llegar a pasar. Entonces, el artículo 61 dice, en virtud del divorcio o de la nulidad en el matrimonio, ¿no?, o de la separación hoy por hoy, o el término del acuerdo de unión civil, tendrá derecho a esta compensación económica quien alegue en el vínculo matrimonial para terminar, ¿no? Pues cuando se demanda de divorcio, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los cónyuges tendrán derecho a ambos, uno a solicitar esta compensación económica. Cuestión interesante, porque se forma un acuerdo completo y suficiente, todo, ¿no? Y se regula las materias y a veces la pareja renuncia a la compensación económica. Y a pesar de que en dicho instrumento, en ese acuerdo completo y suficiente, se renuncia a ese derecho a la compensación económica, el juez igual pregunta. ¿Te das cuenta, no? Porque debe velar por la justicia. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque para que usted llevemos a terreno jurisprudencial lo que es la justicia material. Hubo un fallo que fue revocado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en donde en su momento el Tribunal de la Instancia negó la compensación económica a una relación de hecho no matrimonial. Eran convivientes. No eran convivientes civiles. No habían celebrado un acuerdo no civil. Eran convivientes. Una relación de hecho, ¿cierto?, no matrimonial. Entonces, la ley no prohíbe, el artículo 61, no prohíbe ni excluye la relación de hecho no matrimonial, la convivencia, dentro de un lapso de tiempo, por supuesto, ¿no? No la excluye, pero tampoco la menciona. Por tanto, uno debe pensar, bueno, si no la menciona, no se debe aplicar. ¿O sí? Te hago la pregunta. Al respecto de esto, uno piensa que efectivamente la justicia material, a pesar de que la norma nada dice, no prohíbe al juez, digamos,
que otorgue esta compensación económica a una relación de hecho no matrimonial. Profesor, pero ¿cómo es posible si la ley dice en virtud del divorcio, de la nulidad o el término del acuerdo no civil? ¿Cómo es posible que se otorgue esta compensación económica a la pareja que se dedicó al cuidado o se encuentra más desvalida, ¿no? Luego de haber terminado el matrimonio. Bueno, sí, efectivamente, finalmente se revocó el fallo de primera instancia y la Corte de Apelaciones de Valparaíso hizo extensible, fíjate, hizo extensible esta institución jurídica de la compensación económica a una relación no matrimonial. Cuestión muy interesante. Y es ahí que yo digo, la justicia material hubiera sido aplicar el artículo 61, o sea, no me puedo exceder, ¿no?, de lo que me están solicitando. ¿Cómo voy a otorgar? Voy a negar, porque no estrictamente, si yo leo formalmente la ley, no dice que sea para. Pero hay que acordarse de un aforismo jurídico, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la convivencia de tiempo, obviamente, al matrimonio? Te lo coloco como interrogante. Bueno, entonces, es por eso que estos fines objetivos del derecho, como la justicia, como estamos viendo, es totalmente relativo en cuanto a lo que nosotros vamos a entender como justicia, ¿no? Bien, las funciones, ya sacamos los fines, ahora las funciones, quiere decir que como nosotros, ¿cierto? Cómo nosotros logramos como medio, ¿no? Las funciones es un medio, ¿no? El derecho es un medio que permite llegar a dichos fines. Profesor, no entiendo nada. Te explico. Por ejemplo, paz social. Yo no quiero que mi hijo o mi hija vaya por el parque y de repente una persona que haya ingerido alcohol eh, de buena cantidad, digamos, ¿no? La pueda, por ejemplo, empujar o nos pueda molestar o nos puede tirar un botellazo en la cabeza. Yo no quiero el día de mañana que mi hija vaya caminando por una plaza y la atropelle una persona que haya tomado alcohol, ¿no? Entonces uno dice, profesor, estamos de acuerdo. Entonces, ese hecho atenta con una paz social, por supuesto que sí. O sea, esa conducta humana atenta con esa paz social, ese bien común para toda la comunidad, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué hace el derecho, en particular las normas jurídicas? Lo que hace el derecho es prohibir beber alcohol en la vía pública. Lo que hace el derecho, ¿cierto?, es prohibir el manejo en estado de ebriedad. Entonces, lo que hace, ¿no? Lograr estos fines a través de los medios. Por lo tanto, las normas son normas de conducta que sirve de medio para poder lograr esto. Ahora, ¿cómo nosotros logramos justicia? Bueno, a través de los tribunales, po. Los tribunales están llamados a administrar justicia. Lo hagan bien, lo hagan mal, es otra cosa, pero están llamados a administrar justicia, ¿te das cuenta? Y volvemos a entrar dentro de la subjetividad, ¿ok? Y por lo tanto, uno como operador del derecho debe ejercer toda esta, ocupar las leyes, las normas para poder hacer justicia, para poder ejercer el derecho, ¿ok? Ahora, la ley dice, por ejemplo, maltrato animal, ¿no? La ley Cholito, ¿no? Entonces, lo que busca ahí es el bien de la comunidad, ¿no? Lo que busca, ¿no?, dentro de esa normativa es la paz social, pienso yo. Y por lo tanto, también enfrenta un caso de discriminación. ¿Ah? Entonces, con todas estas normas sirven como medio para lograr todos estos fines. ¿Ok? Eh,
el control de identidad, por ejemplo, ¿no? El control de identidad es un control social, una fiscalización que se hace para lograr esta paz social, ¿no? Si hay, no sé, detenciones pendientes, etcétera. Bueno, entonces hemos visto en clase, hemos tratado de definir el derecho, hemos visto la clasificación del derecho, hemos señalado el derecho objetivo, el derecho subjetivo, ¿no? El derecho objetivo como norma, ¿no? Las normas jurídicas que forman la maquinaria, esta maquinaria jurídica, y que por cierto, como te acabo de comentar con el ejemplo, rigen la conducta humana en la vida social a fin de que atribuirle a una persona determinadas facultades, ¿no? Para exigir a otra, ¿no? El cumplimiento de su deber. Por ejemplo, yo no quiero que me molesten, que me hagan bullying, por ejemplo, en el colegio, y está este bien jurídico protegido que es la convivencia escolar. Y la Ley General de Educación tuvo que modificarse. Y por lo tanto, ahí yo tengo el derecho objetivo. En cambio, el derecho subjetivo es la prerrogativa, el poder o facultad con que cuenta una persona, ¿cierto?, para poder reclamar el cumplimiento de las normas jurídicas y que considere que le favorecen, por cierto. Entonces, ya tenemos una clasificación, ¿no?, del derecho objetivo como derecho subjetivo. Entonces, ustedes como operadores del derecho se van a enfrentar a esto todos los días. Ustedes piensan que cuando tomen un caso el día de mañana, ¿no?, ya siendo abogados, ¿no?, ustedes salen con el título de abogado y salen desempleados. Claro, porque nadie te asegura, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Todos los campos que ustedes pueden desempeñarse, nadie te asegura, ¿no? El cumplimiento eh, un cargo o un trabajo, ¿no? Sí te da opciones, por supuesto, no me cabe duda, ya sea dentro a nivel nacional como internacional, no me cabe duda, pero independientemente de la profesión. Independientemente de la profesión, si usted es éticamente correcto, si usted es organizado, ordenado, va a lograr, por cierto, tener una buena cartera de clientes. Lo van a buscar. Quiero contratar a este abogado, ¿no? Que salió de nuestra casa de estudio, por supuesto. ¿Ah? Entonces, es interesante respecto de eso, volver al tema y a veces uno dice, bueno, que lata esta materia, ¿no? Derecho objetivo, subjetivo. Si finalmente yo quiero ganar dinero, quiero hacer divorcio, quiero hacer cosas porque para mí es más fácil, etcétera. Bueno, hágalo, po. Pero depende de usted, ¿no? A dónde va a ir dirigido y cómo nosotros y cada uno de ustedes va a plasmar esta gran clasificación del derecho, ¿ah? Ya sea en forma internacional como en forma nacional, ¿no? Tenemos también, aparte de esta clasificación que acabamos de comentar del derecho objetivo y del derecho subjetivo, tenemos el derecho interno como externo. Uno dice, bueno, profesor, pero ¿qué son esas normas del derecho interno? Esas normas del derecho interno, podemos señalar un conjunto, bueno, conjunto de leyes, sí, jurídicas, por supuesto, que rigen actos de individuos, tanto en el territorio nacional, en cuanto al Estado, ¿no? O el Estado para también los individuos. Y es un derecho interno, por cierto. En cambio, el derecho externo es un conjunto también de normas jurídicas que rigen la relación entre los estados. Y ahí tenemos el derecho internacional como acabamos de comentar. Bueno, chiquillos, así hemos llegado a el segundo punto de los contenidos que entran en la prueba de este martes, que son los sistemas jurídicos. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del sistema jurídico, hablamos, por ejemplo, del derecho anglosajón, ¿ah? The Suits, la serie de Netflix. ¿Ah? Claro, ahí eso no es el derecho chileno, por supuesto, ¿no? El canon law, el derecho común, o derecho anglosajón. ¿Ah? Es un sistema jurídico que se caracteriza por basarse más en la sentencia, en la jurisprudencia, que en las propias normas jurídicas. ¿Qué quiere decir eso? Ya, imagínate que estás en un juicio, ¿cierto? Y de repente llega un colega de tu oficina y dice, su señoría,
aquí tengo una sentencia del tribunal de California, donde en un caso muy parecido falló A. Y por lo tanto, ese juez está obligado a fallar A. Un sistema de jurado, es donde el jurado no es letrado, sin hacer apreciaciones o subjetividades, ¿no? Ese es el derecho anglosajón, ¿no? Eh, para algunos muy bueno, a mí no me gusta mucho, pero bueno, te digo mi opinión personal, por supuesto. Pero el derecho anglosajón se basa sobre todo entonces en análisis de sentencia. Tú cuando estudias un caso estudias sentencia, y aquí también, en Chile, por cierto, va a buscar antecedentes. Porque, por cierto, acá en Chile no es que tú vayas a acompañar una sentencia sea obligatorio para el juez fallar. Pero es muy interesante saber los antecedentes o las decisiones que se han tomado sobre esta materia cuando tú estás en un juicio. Cuando tú dices, por ejemplo, su señoría, para efectos vivendi, efectos vivenciales solamente, le voy a acompañar el rol 8250-2017 de la tercera sala de nuestro máximo tribunal, es donde en el caso, no sé, Bombo Fica no estoy haciendo publicidad por cierto, Bombo Fica con Copec, se decidió de tal manera. Y la Corte Suprema razonó, su señoría, de tal manera. Es por eso que con la venia me gustaría solamente referirme a leer el considerando sexto del fallo. Es así que el considerando sexto del fallo dice tanto. Pero como vemos, es solamente una corriente jurisprudencial, pero no es obligatorio acá en Chile para el juez. Si estuviéramos en Estados Unidos, es donde está este sistema anglosajón, sí sería obligatorio. ¿Ok? Por eso no quería descartar que también dentro de Chile, ¿no? Es interesante la sentencia. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando a ustedes les toque estudiar la sentencia, van a entender, van a razonar cómo una norma fría va a un caso particular. Tal cual como, por ejemplo, le comentaba sobre el fallo que revocó la Corte de Apelaciones de Valparaíso en cuanto hizo extensible la compensación económica a una relación de hecho no matrimonial. Cuestión, por cierto, que es bastante eh, interesante. Bien, eh, ahora otra cosa dentro de esto y dentro del plan de la asignatura encontramos el derecho continental. Bueno, el derecho continental en ciertas oportunidades también conocido como derecho romano-francés o sistema romano-germano-francés. Es el sistema jurídico derivado de aquel aplicado en Europa continental. Que podemos señalar que las raíces, ¿no?, se encuentran en el derecho romano, germano y canónico, en el pensamiento de la Ilustración, y que es utilizado en gran parte en los territorios de Europa, en aquellos colonizados por esto, y a lo largo de su historia. Se suele caracterizar por su principal fuente, que es la ley, antes que la jurisprudencia, y porque sus normas están contenidas en cuerpos legales unitarios, ordenados y sistematizados. Y esos cuerpos legales sistematizados se llaman códigos. ¿Ok? Que por cierto, como veremos, la, la, la teoría de la ley, ¿no? Yo entiendo que su contenido y su programa es bastante chiquitito, ¿no? Lo que es derecho, cómo se clasifica el derecho, los sistemas, los tipos de ramas desde el derecho público, derecho privado, más o menos lo que ve cada uno, y finalmente el campo del abogado, nada más. Pero yo ya les dije de un inicio, yo no me voy a limitar a solamente seguir el plan de la asignatura. Yo les quiero entregar mucho más para que les sirva de una real herramienta para sus estudios posteriores.
para cuando les toque la materia que comentamos, ustedes digan, la tengo internalizada, me acuerdo de memoria y la entendí. Que es lo más importante, ¿ah? Aunque el primer año siempre todo es nuevo, ¿no? Bueno, entonces, el tema del el sistema del derecho continental, ¿no? El nombre de derecho continental vamos a señalar que proviene de una separación geográfica entre las islas británicas, en donde proviene el derecho anglosajón, y el resto del continente europeo, central y occidental, se quedó con el derecho continental, digamos, ¿no? Los principios básicos del derecho anglosajón se basa sobre el análisis, como comentaba, de las sentencias judiciales, del mismo tribunal o de algunos tribunales superiores, eh, en las interpretaciones que estos tribunales hacen, ¿no?, de la ley, cómo pueden ser ambiguas en muchos aspectos, ¿no? Ya que espera que los tribunales poco menos clarifiquen y sean poco menos que también legisladores, po. Si usted te coloca a pensar. Bueno, por otro lado, existen interpretaciones judiciales que crean figuras jurídicas nuevas, ¿ah? Lo que en principio era una norma, pero hoy es la excepción, ¿ah? Sin embargo, se mantiene la nomenclatura y se conoce como un delito estatutario, por ejemplo. Eh, Ahora, en la actualidad es mucho más común que las leyes creen figuras completamente nuevas o estandaricen, ¿no?, y fijen las reglas establecidas mediante las sentencias judiciales. Eh, el derecho continental eh, tiene su base, por supuesto, en la formación de la ley, ¿ah? Y dicha formación de la ley podemos señalar que tiene una base emanada de del poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿ah? De estos órganos, por supuesto, emanan las normas dotadas de una legitimidad democrática, que son interpretadas y aplicadas por el poder judicial. La norma jurídica, que es genérica, por cierto, surge de la ley y es aplicada caso a caso por los tribunales. Es casuístico, caso a caso. Ahora, cuando nosotros hablamos de una legitimación democrática, yo voy a volver a hablar sobre el contrato social. Acordémonos, lo hemos dicho en clase, pero lo repito ahora. Había una un caos social, porque la libertad de cada uno de los individuos era de tal magnitud que se resolvía con una autotutela, ¿cierto? Tú tenías problemas con tu pareja y le quitabas la vida. Solucionado, no te va a molestar más. Y ella iba y te quitaba la vida a ti. Y así los hijos de los hijos se vengaban, y así con las cosas patrimoniales, con las cosas. Entonces había un caos. Entonces, ¿qué buscaba la comunidad social? La paz social. Entonces, dijeron, bueno, nos vamos a privar o vamos a restringirnos de esa gran libertad que tenemos, y vamos a entregar este poder, ¿no?, para la administración. No es que el poder haya sido entregado y el pueblo no tenga el poder, el pueblo sigue teniendo el poder. Y lo entrega por una administración, a este monstruo marino, a este leviatán, a este Estado. Y es el Estado quien le encarga funciones. Y estas funciones dicen relación con la administración de dicho poder. Es así que nace el poder legislativo para hacer leyes, el poder ejecutivo para gobernar y el poder judicial para administrar lo que es la justicia. No administra las leyes, administra la justicia. ¿Y por qué, profesor? Porque ocupa la norma para poder resolver un caso concreto, realizando la justicia. Ahora, de todos modos, el precedente jurisprudencial, como hemos dicho, acá en Chile, ha sido adquirido y ha sido durante los largos tiempos argumentativo de una vital importancia en el derecho continental. En especial ante la necesidad de poder establecer eh, ciertas decisiones frente a casos parecidos.
De hecho, en ciertos ámbitos como los procesos constitucionales o contencioso administrativo, el precedente resulta muy importante. ¿Ah? Bien, la principal entonces diferencia entre el derecho eh, continental, europeo, el sistema anglosajón radica en la distancia jerárquica o la jerarquía, mejor dicho, existente entre diferentes fuentes, ¿no? De los derechos, digamos, ¿no? El derecho anglosajón es un sistema jurisprudencial, en tanto la principal fuente del mismo son las sentencias judiciales. Y el conjunto de estas sentencias se llama jurisprudencia. Por lo tanto, uno para poder eh, eh, presentar un caso necesita antecedentes, antecedentes jurisprudenciales. ¿Ya? Entonces, en cambio, el derecho continental, debido a la influencia del derecho romano, que desde sus comienzos, como se dijo, se preocupó por las normas jurídicas fueran escritas y a fin de que todos pudieran conocerlas, es un derecho eminentemente legal, en tanto su principal fuente, no la única, su principal fuente es la ley. El sistema continental, entonces, la sentencia emitida anteriormente por otros jueces no tienen carácter vinculante. Y al no tener carácter vinculante, no son obligatorias para los jueces chilenos, para el resto de los magistrados o de un ministro. Ni siquiera la sentencia emitida por tribunales de última instancia o superiores de justicia, como las Cortes Supremas, son obligatorias para la judicatura inferior. Pero, interesante, acompañar dicha sentencia para ver cómo se está resolviendo. Visto desde este punto de vista, la jurisprudencia y no las fuentes del derecho, pueden decirse que mientras el sistema anglosajón, cada fallo de cada juez sienta una base jurisprudencial firme y con rango en norma legal, esto no ocurre en el sistema continental, en el cual poco importa que exista numerosas sentencias concordantes respecto a un determinado asunto. Ello no implica una obligatoriedad, entonces, para el juez de poder, a una tendencia, ¿no? De poder decidir tal cual como decidió el otro juez. Entonces, cierta jurisprudencia pueden ser citadas, la sentencia, por supuesto, mientras que las demás sentencias pueden surgir un precedente no vinculante, por supuesto. Bien, entonces hemos visto lo que es el derecho anglosajón, lo que es el sistema de derecho continental. Terminando así el punto 2 del plan de la asignatura eh, que entra, por supuesto, en la prueba del día martes. ¿Okay? Hemos llegado a lo que se denomina derecho público. Principalmente una de las ramas del derecho público es el derecho constitucional. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos del derecho constitucional, obviamente y presentemente la Constitución, yo quiero que ustedes entiendan, es el fundamento en cuanto valida, ¿no? Todas las otras normas que integran el ordenamiento jurídico. La validez de una norma se traduce en su particular forma de existencia y, por tanto, de poder vincular u obligar a su destinatario. Entonces, entendemos una vinculación directa del Estado, una vinculación positiva del Estado, en el sentido de que nuestra Carta Fundamental, sin lugar a duda, tiene una norma rectora en el artículo 6º de nuestra Constitución que dice más o menos, ¿no? Y no tengo una Constitución acá, pero dice que los órganos del Estado deben someter su decisión a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, garantizando, por tanto, un orden institucional de la República. ¿Ah? Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a titulares como integrantes de dicho órgano, como a toda persona, grupo o institución.
Algo así dice el artículo 6º de nuestra Constitución. Por lo tanto, encontramos, ¿no?, conforme a esta disposición, todo acto emanado, ¿no?, del órgano del Estado, legislativo, judicial o administrativo, solo será válido y vinculante y con la capacidad legítima de imponerse y regular las conductas sociales siempre y cuando esté de acuerdo a los preceptos constitucionales. Eh, bien, bien. Entonces, quería empezar con esto a propósito del famoso derecho, eh, dentro del plan de la asignatura está el famoso derecho constitucional. Entonces, ¿cómo no hablar más o menos de lo importante de la Constitución? ¿Ok? Bien, bien. Es así que tenemos perspectiva, perspectiva eh, de principio, ¿no? Dos reglas fundamentales. Primero, una supremacía constitucional. ¿Ah? Dentro del derecho constitucional, nosotros tenemos una supremacía constitucional. Que, bueno, y también la fuerza normativa de la Constitución. Pero veámoslo primero, la supremacía constitucional. Es lo que nosotros estamos conversando, por cierto, ¿no? Lo que nosotros estamos conversando es que la supremacía deriva del principio de la unidad. O sea, todas las normas deben someterse a la Constitución y deben reconocer en ella el fundamento común de su validez, garantizando, por tanto, la unidad del ordenamiento jurídico nacional. La fuerza normativa de la Constitución, como segunda patita, como segunda regla, ¿no?, fundamental, se traduce que la fuerza obligatoria directa respecto de todos los destinatarios y de todos los poderes públicos y así de todas las personas. Eh, la división del derecho público-privado, ¿ah?, atiende, ¿no? Es una distinción típica de la ciencia jurídica y se considera una espina dorsal de todo sistema de derecho, ¿ah? Aunque para algunos su interés es más teórico que práctico, ¿no? Y fíjese que esta distinción, porque sabemos que el derecho, una de las características del derecho constitucional es eh, que sea una rama del derecho público. Entonces, y que sea un derecho público, tiene esta distinción de derecho público-privado, para que ustedes sepan, tiene su origen en el derecho romano. Para formular se tenía en cuenta que el sujeto que interviene en la relación jurídica de la que se trate de cada momento es el Estado, que siempre es constitutiva de derecho público. Por lo tanto, en cuanto al Estado actúa siempre como soberano, investido de autoridad, en cambio el derecho privado opera entre particulares. ¿Ok? Bien, bien, muy bien. Sigamos, ¿no? Con el famoso derecho constitucional. Es muy importante señalar que el derecho constitucional regula, ¿no?, las bases de la institucionalidad, regula las funciones de los poderes del Estado, regula, ¿no?, cierta capítulo tercero, ¿no?, de los derechos y deberes, ¿no?, y obligaciones, ¿no? La Constitución asegura a todas las personas. Ahora, el derecho público, para que quede totalmente claro, ¿no?, a propósito del derecho constitucional, ¿no?, regula la organización y la actividad del Estado. Entonces, tú te preguntas, y demás entidades públicas, ¿no? ¿Cómo la Constitución ve esto? Bueno, podemos irnos al artículo 38, inciso segundo de la Constitución sobre las bases generales de administración del Estado, y vamos a ver la responsabilidad del Estado. Y dice: cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por cualquier organismo del Estado, por la municipalidad, ¿no?, podrá ocurrir ante los tribunales fijados por ley. Dichos tribunales fijados por ley, por cierto, son los juzgados civiles. Entonces ahí tenemos la responsabilidad del Estado, ¿no?, que opera, ¿no? Bueno, así y continuando, ¿no?, tenemos que dirigirnos a
a lo que se denomina, ¿no? A otro tipo de derecho, aparte del derecho constitucional. Ahí yo estaría todo el día hablando del derecho constitucional, pero tenemos que llegar al famoso derecho administrativo. ¿Ah? Cuando uno se pregunta del famoso derecho administrativo, ¿qué es? ¿Ah? Bueno, el derecho administrativo tiene que ver con los actos administrativos. ¿Ah? O sea, hablamos de una función netamente pública en su organización. Entonces, eh, es interesante, ¿por qué? Porque el derecho administrativo dice relación con precisamente con los actos administrativos que realiza no solamente los órganos, sino también los funcionarios que operan dentro de ese órgano. Eh, Eso en cuanto al derecho administrativo. ¿Ah? Ya se me está yendo la hora. A ver. El derecho procesal. El derecho procesal, chiquillo, eh, le da vida al derecho civil. El derecho procesal, según Benjamin Bentham, es el derecho adjetivo, siendo el derecho civil el derecho sustantivo. El derecho procesal está dentro de la categorización del derecho público y el derecho procesal, hay un dicho, ¿no? Que no sabe derecho civil no sabe derecho y que no sabe derecho procesal no es abogado, digamos. ¿Ah? Porque el derecho procesal, como les comento, le da vida. Por ejemplo, si un contrato es nulo, evidentemente las normas de la nulidad las vamos a encontrar en el Código Civil. La nulidad absoluta, la nulidad relativa del contrato. Pero el procedimiento aplicable es un procedimiento declarativo, porque el juez es quien debe declarar dicha nulidad del contrato. Entonces, necesita un procedimiento. Y ese procedimiento se llama procedimiento ordinario, que principalmente todos los tipos de procedimiento tienen tres grandes etapas. Una etapa inicial, ¿no? Una etapa que le vamos a denominar una etapa de discusión. ¿Ah? Una etapa de discusión es donde está la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, el llamado a conciliación, y después de esta etapa de discusión viene la etapa de prueba, que precisamente está la resolución que recibe la causa prueba, los puntos que vamos a probar, o sea, la existencia del contrato, por ejemplo, alegado, ¿no? Los puntos de prueba se van determinando hechos a probar, ¿eh? La ciencia de probar. Los hechos se prueban, el derecho no se prueba, porque el derecho es conocido por todo. Excepcionalmente se prueba el derecho cuando se argumenta el derecho extranjero, porque el juez chileno no tiene por qué conocer el derecho extranjero, por cierto. Y después de esa etapa de prueba viene la etapa de sentencia, que está la sentencia y la etapa recursiva, ¿no? De los recursos procesales. Bueno, el derecho procesal, como vemos, ¿no? Nos habla un poquito de cómo darle vida al derecho civil. Luego viene el derecho tributario, ¿no? Los famosos impuestos. Que ve el derecho tributario, ¿no? El derecho tributario ve reclamaciones, ¿no? Tiene que ver también con el derecho administrativo, por cierto. El derecho tributario, las sanciones, todos los impuestos, las sociedades que están grabadas, ¿no? Con patentes, por ejemplo. Las patentes comerciales, que son autorización de funcionamiento, por cierto. Y entonces el derecho tributario se va encargando de todo y cada uno de esos temas, ¿no? Que no son para algunos abogados como mí, de un terreno muy pantanoso, ¿ah? Derecho tributario. También existe el derecho económico, el derecho regulatorio, el derecho económico, que por cierto en Chile hay una libertad económica, el laissez-faire, el dejar hacer, ¿ah? El principio de la subsidiariedad del Estado, que el Estado solamente va a intervenir cuando los particulares no quieran, no puedan o no deban. Y eso es el derecho económico. ¿Ah? Muy importante tener esa libertad económica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque si Juan me dice, ¿sabe qué? Tengo fibra óptica. Y hace una hora pasó Claro, y hace la otra hora pasó Entel, y después pasó otro. ¿Qué hace eso? Competencia. ¿Y qué logra la competencia?
bajar los precios. ¿Y quién se ve beneficiado al bajar los precios? Los consumidores. Entonces, existen en Chile tribunal de la libre competencia, inclusive, que protege, un tribunal que protege la libre competencia, para evitar, como estudiarán el día de mañana en el derecho económico, las externalidades del mercado, como los monopolios, los oligopolios, el caso de los pollitos, del papel confort, etcétera. Bueno, eso en cuanto al derecho económico y regulatorio. Y así hemos llegado al derecho privado, que lo vamos a dejar para el otro video, ¿no? Eh, las personas que quieran ver el video anterior, que no estaba muy bien grabado, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, ¿ah? Por si acaso, no es que se eliminó de la plataforma de la universidad, atendió sus observaciones, sus sugerencias, que son muy buenas y recogidas, y estamos haciendo todo lo posible para que tengan una excelente calidad de video. ¿Ah? Yo por mí me paso al otro lado de la pantalla, pero no puedo. Así que bueno, les deseo muy buenas tardes, y les deseo que le vaya muy bien en la prueba, que por cierto vamos a colocar un caso pequeño, no se asusten. Muy probable que se aplique la teoría de los tres círculos y después yo haga un par de preguntas a los alumnos, ¿no? Y ahí sacamos la nota y ustedes saben la nota en forma directa, ¿ok? Así que, bueno, ha sido un gusto y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.